Bien, estamos en el libro de Lucas, estamos hablando acerca de la historia, cómo se dieron las cosas en el momento en que aparece Jesús en la historia, aparece Juan el Bautista, y todo lo que se dio con referencia a los nacimientos de ellos fueron nacimientos milagrosos. Como sabemos, un arcángel apareció ante Zacarías, el padre de Juan, y también ante María, esta jovencita que va a ser la madre de nuestro Señor Jesús. Y entonces van a ver milagros allí que no son menores. Y hablamos un poco de la historia, han ido pasando el tiempo. Cristo, aprendimos hace 2 semanas cómo a la edad de 12 años, cuando sus padres iban a Jerusalén, él vuelve a Jerusalén sin permiso de nadie en realidad, o se quedó en Jerusalén. No sabemos bien a ciencia cierta cómo se dio eso. Lo que sabemos es que cuando lo van a buscar, porque como era tan grande la cantidad de personas que iban, porque se supone que se movían poblaciones enteras, en realidad los tíos, las tías, los vecinos, las vecinas, todos ellos subían a Jerusalén en masa. Entonces, los niños pequeños iban adelante con las mamás y los niños más grandes con los papás atrás. Entonces, ese era el convencimiento de ellos, pero cuando se le ocurrió parar y seguramente iban a cenar, algo iban a hacer, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús no estaba. Entonces ahí, como lo dijimos, a lo mejor se recriminaron entre ellos, que es lo típico. Papá y mamá siempre están recriminando y le echan la culpa al otro. Seguramente se recriminaron y se dieron cuenta que no estaba y tuvieron que volver. 3 días dice que lo buscaron y lo encontraron con los sacerdotes, los cuales estaban maravillados de él. Y ahí él también ya deja muy claro a María, especialmente cuando le dice: tu padre y yo te estamos buscando. Y él le dice: mi padre es otro en realidad, y la voluntad de él es la que yo tengo que hacer. Entonces, de ahí nos dice la Biblia que él se sujetó 18 años más. No sabemos si realmente a José, no sabemos cuánto tiempo José vivió, porque desaparece de la historia, pero sí a su madre se sujetó, al punto que cuando aún María, en un momento determinado, me estoy adelantando un poco en la historia, cuando ellos son invitados a una boda, ¿no es cierto? Y algo ocurre en esa boda y María va y le habla a Jesús. Y él como que ya, y le hace caso a su madre en eso. Entonces, por eso lo interesante de eso y lo alucinante de esa vida de Jesús en lo humano, porque lo vivió como tal, respetó a sus padres, hizo lo que tenía que hacer hasta el momento en que le tocara aparecer en la historia para hacer lo que tenía que hacer. La semana pasada nos quedamos, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, algo que no se sabe mucho de él, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La semana pasada nos detuvimos bastante hablando acerca de los gobiernos, de las dificultades que es ser creyentes en un mundo como el que vivimos hoy día, en donde todas las tendencias son totalmente contrarias a las cosas de Dios. Y eso no debe sorprendernos tampoco a nosotros. Jesús dijo que cuando Él viniera, ¿no es cierto?, el mundo iba a estar como los días de Noé. Entonces eso es algo natural, pero cuesta a veces asumir. A veces no es tan sencillo, no es tan fácil vivir de esa manera. Ahora, lo que nos quiere decir algo con respecto a este Herodes tetrarca de Galilea, este Herodes Antipas, ¿ya? Este hombre es tremendo. ¿Por qué razón? Cuando uno también se adelanta un poco en la historia, estos hombres eran movidos por la gente, eran movidos por la política, eran movidos por agradar a las personas. Lo único que les interesaba a ellos era agradar a las personas para que a lo mejor lo volvieran a reelegir y cosas de esa naturaleza, y a lo mejor hasta les mentían. Pero llegó un momento en la historia de este hombre que se dio cuenta de que podía hacer uso de la fuerza y tomó preso a Pedro y a Jacobo, ¿no es cierto? Y a Jacobo le corta la cabeza,
A Pedro no lo liberta a él, lo liberta a Dios de manera sobrenatural. Pero más adelante la historia nos cuenta de que este hombre, lleno de deseos por la fama, lleno de los deseos por ser visto, de que la gente pensara de él cosas que no debían pensar, dice que se puso una vestimenta de tal manera y salió ante ellos y les habló, y el sol le brilló a él de tal manera que la gente dijo: voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que le vino una enfermedad y fue comido de gusanos. No sabemos si literalmente eso lo vio el mundo entero. Debe haber sido impresionante en realidad ver eso. Ese es un juicio de Dios. Ahora, la iglesia en el Nuevo Testamento no está ajena a los juicios de Dios, adentro y afuera. Adentro hay que recordar a este matrimonio, que de la misma manera es el problema más grande que hay a veces, el orgullo, el deseo de que la gente nos diga cosas, el que la gente piense de nosotros cosas y un poco menos nos palmotee la espalda. Y estos hombres, este matrimonio, lo mismo, pensó en hacer algo, pero porque había visto cómo trataban al hijo de consolación, a Bernabé. Porque Bernabé, él dijo, no, había necesidades en la iglesia, y él dijo, no es que tuviera solo una casa, algunos dicen que tenía más. Entonces tomó una casa, la vendió y trajo todo el dinero íntegro a los pies de los apóstoles y dijo: hagan con ellos lo que quieran. Pero lo que sucede es que ellos habían mentido y entre ellos se habían puesto de acuerdo. ¿Qué es lo que era? ¿Cómo te le ocurre? No sé, la mujer a veces las mujeres son un poco cargadas al dinero, al interés por el ideal. ¿Cómo te está loco? ¿Qué le ocurre? Mucha plata. No, demos la mitad, demos 3/4 partes. Pero el problema es que ellos lo habían presentado como que lo querían dar todo. Y dice que Dios, primero a él, le llama porque había mentido. Le había mentido a Dios, le había mentido al Espíritu Santo. Y luego la mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pueblo entero, la iglesia, ¿qué es lo que tuvo? Temor. Entonces, a veces de verdad el temor de Dios se ha perdido en la vida de muchas personas. De verdad se ha perdido el temor de Dios. Cuando uno lee el texto, a mí me gusta desarmar un poco los textos, tratar de ir verso a verso, pero sí desarmarlo un poco para mi entendimiento. El texto que vamos a hablar aquí, que habla acerca de la aparición de Juan el Bautista, del mensaje de Juan el Bautista, desde donde Dios llama a Juan el Bautista y lo que Juan tiene que anunciar y decirle a la gente, y también cómo le tiene que decir acerca de aquel que va a venir, y que aquel que va a venir va a ser algo que no es menor. Porque de alguna manera eso es un poco la condensación. Vamos a leer desde el verso, la segunda parte del verso 1, dice, del 2 dice en realidad. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar Dios hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos?
Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, de el que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja el fuego que nunca se apagará. Y con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Si uno lee, no es menor, y partiendo un poco de lo que está hablando acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? De que a diferencia de Juan, que bautiza en agua, Jesús bautiza en el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo dice que su aventador está en su mano. Su aventador es como un tridente de 13 dientes o 4 dientes, que nosotros lo llamamos también, horqueta, que es lo que hacían, que el trigo lo levantaban y el viento sacaba. Entonces había una separación y obviamente lo que dice aquí era preparado para el fuego. Entonces, cuando uno piensa en esto que está aquí ocurriendo, uno no puede dejar de creer que realmente pareciera que hay más temor en este tiempo que en el día presente. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que nos cuenta aquí Lucas y lo que dicen algunos historiadores es que las ciudades quedaban vacías. Vacías. ¿Y por qué? Porque se iban a ver a Juan, iban a la predicación de Juan al desierto. Y por favor piensen en lo que Juan le está diciendo. Juan no le está hablando de prosperidad, ni le está hablando de que todo está ok, lo está tratando de una manera no menor. Ahora, lo interesante de todo esto es que lo que Juan le está diciendo no es mentira. Es verdad. Por eso ellos proceden a bautizarse. Porque este bautismo que estamos hablando no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Nada que ver. El judío, el prosélito judío. ¿El prosélito judío quién es? Es el gentil que se quiere hacer judío. Pero si uno trae a la memoria lo que hemos dicho muchas veces de lo que pensaban los judíos de los gentiles, acuérdense. El judío pensaba que el gentil Dios lo había hecho para que el fuego del infierno siempre tuviera leña. Y a ellos lo llamaban, por eso cuando hablan lo último de la tierra, dice ahí por ahí el Señor cuando lo envía a predicar, ellos pensaban que era lo más terrible el gentil. Entonces el gentil, para ser prosélito judío, como era considerado tan inmundo, que lo hacían ir y bautizarse, para ser lavado, limpiado. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que aquí el llamado que hace Juan el Bautista no es a los gentiles. Es a los judíos, aquellos que miraban al gentil. Entonces, el hecho de que ellos reaccionen de la manera que están reaccionando es que de alguna manera ellos están reconociendo la verdad. ¿Cuál es? Que realmente eran tal cual como Juan le estaba diciendo, generación de víboras, todo ese tipo de personas. Entonces, yo reitero, no es menor esto, y vuelvo a insistir, y creo que en el tiempo que vivimos, tal como la semana pasada hacíamos mención, lamentablemente en la iglesia de Cristo está la escoba en realidad. La escoba, si uno no puede decir otra cosa. La gran mayoría de las iglesias hoy día está predicando
fe positiva, prosperidad. La gente que va a esa iglesia es gente que no es nacida de nuevo, es gente que tal cual como Juan está diciendo, está creyendo huir de la ira venidera de alguna manera y hacen lo que ellos les dicen y dan dinero a destajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dan cuenta de su equivocación. Y la iglesia, y lo hablábamos la semana pasada cuando colocábamos el ejemplo, que ya pasó hace mucho tiempo, pero aún algunas iglesias persisten un poco en eso. Las iglesias que hablan mucho de el hacer obras sociales. El hacer obra social no es malo, es bueno. Aquí Juan lo está diciendo, pero está llamando al creyente en sí, a cada uno en particular. No está hablando de que tengamos que juntar a cierto lugar. Uno mismo sabe que, no sé si usted lo ha sabido, cuando han habido terremotos, hay ropa que se juntan y tienen que botarla. Botarla. Yo me acuerdo en la iglesia de Valparaíso, no sé si fue el terremoto, un incendio, se le ocurrió abrir la iglesia. Aquí hay algunos que hasta se fueron a vestir para allá. Ahí quedó. Porque eso no es una buena forma. Entonces, y hablábamos un poco de la teología de la liberación. ¿Qué es lo que era? Que a alguien se le ocurrió sumar el evangelio más la teología de Karl Marx, el marxismo. Y sacaron como igual justicia social. Ya no es la importancia que la gente se salve. Y por favor, lo hemos dicho, lo dijimos el miércoles, yo siempre estoy reiterándolo. Si no fuera importante el alma humana, si no fuera importante que el hombre tiene que enfrentarse en algún momento a la muerte, ¿por qué miércoles le voy a decir de esta manera? Aquí Juan termina hablando de Jesús y diciendo que en el aventador de Jesús, ¿qué es lo que está? ¿Por qué? Porque puede enviar a unas personas ¿a dónde? ¿Al infierno? ¿Y otros a dónde? Al cielo. Porque el hombre, lamentablemente, el hombre es eterno. Si el hombre es eterno, el hombre lo único que hace es pasar de esta vida a la otra. Lucas 16. Entonces, ahora, lo otro, no solo que la gente ha cambiado a la justicia social, por eso Jesús a la iglesia de Éfeso le dice que tiene algo contra ella. ¿Por qué? Porque esa iglesia dejó de amar a Jesús y se encomendó en obras. Ustedes lo leen, lo que ellos hacían no era menor, pero era obra, pero no obras por causa del amor, no sé por qué es lo que era. Pues no era por causa de Jesús, Jesús lo deja muy en claro. A eso hay que sumarle también el tiempo que vivimos hoy día, en donde muchas personas también quieren hacernos creer que esta época de la internet, esta época en donde tú en un aparato tienes teléfono, tienes televisión, tienes radio, tienes todo, en una época donde la gente sale del mundo, ¿no es cierto? Y puede tomar una nave espacial como lo quiere hacer Elon Musk, o ya lo están haciendo. Dice que es como la ridiculez creer en Dios, creer en demonios, creer... Si eso es así. Nuestras generaciones nuevas son así. Pero lo que ellos ignoran, y lo que siempre hemos dicho, y es que es lo más importante para ti y para mí, ignoran el libro, ignoran la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra fácilmente podemos decirle a ellos que ya hace 27... Ya. 2.700 años, mejor lo voy a decir. Sí, 2.700 años, o 2.500, 2.100. Un hombre, Dios le dijo que en los últimos tiempos el hombre iba a andar de aquí para allá y que la ciencia iba a aumentar más y más. El hombre hasta hace 100 años andaba a caballo, ahora uno se sube al avión. Entonces, bíblicamente Dios te ha ido anunciando las cosas. Entonces, lo tremendo es eso. Entonces, reitero, por eso hablo de esto, de que lamentablemente mucha gente ha ido perdiendo el interés, ha ido perdiendo el sentido. Mucha gente a lo mejor ha estado siendo más consecuente con el mundo que con Dios. ¿Por qué? Jesús, yo lo he dicho tantas veces, una de las cosas que fue tan claro cuando Él dijo que lo primero que teníamos que hacer nosotros, si queríamos seguirlo a Él, era negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Ahora, este hombre o este joven ya debe tener 28 años, 29 años, no tiene más.
se llama Juan el Bautista. Él era hijo de un sacerdote. Él podía haber vivido una vida tremendamente cómoda. ¿Sabe dónde vive o no? ¿Sabe lo que come? ¿Por qué hizo eso él? Porque él tomó una decisión. Es verdad que la Biblia hace referencia a él de una manera muy particular. Porque cuando uno escucha lo que el arcángel le dijo a su papá, lo que él iba a hacer. Pero quiero traerle a la memoria para que usted más o menos entienda de que Dios no obliga a nadie en el sentido, Dios te da la oportunidad a ti y a mí, pero a nadie lo obliga. Un ejemplo que yo le he dado muchas veces con respecto a lo lamentable cuando los hombres no quieren creerle a Dios. Un momento de la historia del pueblo de Israel, Salomón ha estado haciendo, como todos sabemos, todo mal. Dice el libro de Nehemías que a causa del amor por las mujeres empezó a ofrecer sacrificio a diferentes dioses y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dividir el reino, lo voy a quitar. Y le da la mitad a quién? A Roboam, y la otra mitad se la da a Jeroboam. Jeroboam en ese momento no vive en Israel. ¿Por qué? Porque Salomón lo perseguía. Él vive en Egipto. Y en Egipto aparece un ángel y le dice, Jeroboam, Dios te ha dado una tremenda oportunidad. ¿Qué es lo que es? Que tú tengas de las 12 tribus, 10. Lo único que te pide Dios es que lo sigas. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. De que pueden haber muchas promesas sobre ti y muchas promesas sobre mí. Pero si yo no soy consecuente, si yo no tomo acción, yo puedo quedarme en muchas palabras, como el mismo Juan le va a reiterar a ellos. Y él les dice al tiro, después de lo que le ha dicho, y no piensen decirme, no, si yo voy a la iglesia. No piensen decirme que yo soy hijo de fulano de tal. No se les ocurra decirme eso. Entonces, Juan, ¿qué es lo que hace? Si uno ve el versículo 80 del capítulo 1, miren, por favor. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él decidió no vivir como su papá, ser sacerdote, Él no. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa ir a vivir al desierto? ¿Sabe quiénes viven en el desierto, no? Si usted lee la Escritura, se va a encontrar, ¿dónde estaba el Gadareno? El desierto es un lugar en donde están los demonios. En el desierto, ¿qué más fue preparado? Nuestro Señor Jesucristo y el propio diablo. Entonces, qué tremendo que este hombre elija ir a vivir a ese lugar. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene en su corazón y en su mente es servir a Dios. Y por favor, quiero que piensen en algo tan simple. El ministerio de Juan el Bautista fue corto. Duró 6 meses. Y duró 6 meses, ¿por qué? Juan ya lo había tomado preso. Herodes ya lo había tomado preso a él. Más abajo lo vamos a aprender. ¿Por qué lo tomó preso? Porque este hombre no solo le predicaba al mundo, aún a la autoridad le dijo la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Le dijo, la mujer que tú tienes no es tu mujer, es la de tu hermano. Bastó para que lo tomara preso. Y lo tuvo preso un montón de tiempo. Y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque ahí uno se puede dar cuenta por qué Dios dice la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sabe cuánta gente se acerca a las iglesias o va a las iglesias y le gusta la iglesia y escuchar? Pero no dan pasos. Si uno piensa en Herodes, ¿se acuerdan que él bajaba
a escuchar a quién, a Juan. Yo creo que se estaba aburrido, no tenía tele, pues. Estaba aburrido, así que partía, escuchaba a Juan, cuéntame, y Juan seguramente, ¿qué es lo que no le decían? Pero piensen que las palabras de Juan no fueron suficientes, y esto es interesante. Ante la tentación que tuvo por delante, cuando un día de juerga y de fiesta, ¿no es cierto?, su hijastra, Salomé, le bailó un baile erótico que a él y a todos los que estaban ahí los dejó locos, que él le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella, aconsejada por ¿quién? ¿Saben? Las mujeres no es chiste. Así como es bueno, hay un montón de mujeres tremendas en la vida, muy malas consejeras. Y le dijo que le pidiera ¿qué? La cabeza, y se la trajeron en un plato. Pero ¿sabe qué? Yo creo que Juan, sin lugar a duda, prefirió vivir una vida corta pero intensa que una vida larga y sin fruto. Entonces, más que nada yo quiero hacer mención de eso con referencia a los tiempos que vivimos. Son tiempos realmente difíciles, tiempos en donde de verdad todos nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para que prediquemos el Evangelio, pero no en masa, no haciendo cosas, sino que cada uno en forma particular, cada uno siendo ejemplo a otras personas. Entonces, eso es lo que se trata de esto. Ahora, Juan llega aquí de una manera también muy tremenda. ¿Por qué razón? Porque él llega con un mensaje, a lo mejor de manera diferente, y él se viste porque a él lo confundían también con Elías. Acuérdense que Elías es el primer profeta que tiene que venir a hablar al imperio del norte o al reino del norte, donde Jeroboam hizo todo lo malo y todos fueron malos. Y él les dijo una cosa luego de que Dios hizo un milagro tan grande que es hacer bajar fuego del cielo, recuerden. Y él les dijo a ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguelo. Si no, déjalo. Pero no juegues. Porque Dios a eso es lo que nos llama. Entonces, este hombre hace eso. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué Dios nos coloca cosas a nosotros como las que hemos leído muchas veces a lo mejor, y a veces uno llega a ser odioso con eso? Que Jesús termina de escribirle carta a las iglesias y le escribe a las dos últimas. A una le dice, bueno, yo sé que eres pequeña, no tienes mucha fuerza, bueno, tienes delante de ti una puerta abierta. Y a la que sigue le dice, ¿sabes qué? Tengo contra ti. No, le dice, tengo contra ti. Dice, tú eres, a ver, ojalá, dice, pues es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es la forma en que él termina escribiendo el Señor Jesús a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, al igual que este pueblo, no estaban preparados para recibir al Señor. Si lo que tiene que hacer Juan el Bautista, de alguna manera, cuando él hace presente de allanar los caminos, piensen en esto, yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando las alcaldías o los gobernadores o los presidentes van a algún lugar, ¿se han dado cuenta cómo procuran limpiar las ciudades? Y las adornan. Lo mismo a nivel a lo mejor de los reyes. Y dejan, pero todo. Entonces, aquí de alguna manera Juan eso es lo que está llamando. Porque viene Jesús. Y ellos deberían estar preparados para recibir a Jesús. Pero todos sabemos de que ellos no estaban preparados para estar a Jesús. Que no estuvieron preparados, que Jesús se fue. A pesar de que lo que dijo, me voy a preparar lugar, ellos siguieron en lo suyo, porque Jesús dice en Mateo 23, 37 al 39, que tuvo que llorar a los pies de Jerusalén, porque si hubieras conocido el día de tu visitación, y de aquí, ¿qué es lo que vas a tener? Todo lo que los judíos tuvieron desde el año 70 hasta el año 1948, piensan, son 2 siglos y tanto en donde hubo contra ellos una persecución brutal. Si usted lee del antisemitismo, ellos han sufrido. Usted no se imagina lo que uno ve en la Alemania nazi. Eso comenzó mucho antes en la España
Los españoles fueron horrorosos. ¿Pero por qué? Si este es el asunto, el por qué. Simplemente porque no quisieron escuchar ni se prepararon para lo que tenían que prepararse. Miren el verso 8, por favor, de Juan. De Lucas. Lucas 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Digamos, si uno va más arriba, lo que él le está diciendo, ¿no es cierto? Le está diciendo que se bautice para perdón de pecado. Dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y en caminos ásperos allanados, y verá todo acá en la salvación de Dios. Y decían la multitud que salían para ser bautizados, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Algo interesante, yo no sé si usted ha leído de la ira venidera. La Biblia dice, el libro de Romanos, que hoy día estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Sobre este mundo, ¿qué es lo que viene? Si lo decíamos el miércoles, este mundo hay que tener cuidado de pensar que en este mundo no va a mejorar. Y no va a mejorar bajo ningún aspecto. Este mundo se va a ir colocando más denso, más duro, más malo, más perverso. Que Dios, tal como nos cuenta, lo va a entregar. ¿A quién? Volvamos a recapitular sobre el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo, a mí no me reciben. Pero va a venir otro en su nombre. ¿A ese? ¿Quién es ese? Ese es el anticristo. Y el anticristo, si usted lee Apocalipsis 6, los primeros versos, ahí sale todo majestuoso, pero luego, ¿qué es lo que viene? Hambre, guerra, todo lo que declara sobre este mundo aún ni siquiera la pandemia, ¿saben qué? Fue un chiste, la peste negra, otro chiste. Para lo que viene. Léanlo, dice que... Quiero leérselo yo mejor en realidad. Porque de esto está hablando. Y no está hablando para el mundo. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira, he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía su nombre Muerte, el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos somos hoy día? 8.000 millones. Significa que son 2.000 millones. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello y habla de los salvos, ¿no es cierto? Más abajo dice, y miré el verso 12, cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicia, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, como Dios sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, yo alucino con las otras partes, lo que dice el libro Romanos 5.9, 1 Tesalonicenses 5.9, que Dios somos salvos de la ira de Dios nosotros. Pero el llamado de atención que Dios hace es todas aquellas personas que puedan estar dentro de las iglesias, pero que no conocen a Jesús. Y que necesitan conocer a Jesús. Y necesitan de hacer de nuevo. Porque Jesús dijo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al cielo. Entonces, de eso es lo que se trata de esto. Entonces, estas personas no estaban preparadas. ¿Para qué? Para recibir al Señor Jesucristo. Entonces, bautícese, le dice claramente.
Y ellos lo hacen, ¿por qué? Reconociendo lo que acabamos de mencionar. Ahora, quiero traer a la memoria, con dos cosas, quiero leerle dos textos, para que usted entienda de que las palabras, a lo mejor, y es como hoy día, si la iglesia, Dios la está llamando al arrepentimiento, no es menor. En aquel entonces, la religión estaba a manos de ¿quién? Estaba a manos de los fariseos. Recuerden, habían dos grupos, habían tres grupos, los fariseos, los saduceos, ¿y quiénes más? Los herodianos. Y había un cuarto grupo que eran esos que se fueron a vivir ahí para los cerros y que eran como santos y apartados. Ya. Pero si usted lee a la religión de aquel entonces, yo no sé si usted lo ha leído, lo que Jesús les habla a ellos cuando... Ellos siempre estaban contra Jesús probándolo, y Jesús en un momento se acuerda que les dijo a ellos lo mismo que le está diciéndole Juan, cuando ellos dicen a Abraham tenemos por padre, y él le dice, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haríais. ¿Y pero qué les dijo? Pero su papá no es Abraham, po. ¿Y por qué? Porque lo que ustedes hacen no es lo que hace Abraham, po. Lo que ustedes hacen es lo que hace el diablo. Mentir, robar. Si usted va más abajo, por eso el texto, yo lo animo a que lo lea. El texto, luego a Juan, de que él le ha dicho estas cosas, viene y le pregunta, ¿qué hacemos? El publicano. No cobren más de lo que es correcto. Al soldado. Esto es como cuando uno va a ir en Golandia y uno va para atrás, por ejemplo, cuando uno conoce los uniformes azules, que todo esto que ahora ya es viejo, pero antiguamente el ver usted a alguien de un uniforme azul era una cosa tan tremenda, porque esa persona podía hacer lo que quería. La autoridad. Y es lo mismo que le está diciendo aquí Juan a ellos. No abusen de la autoridad, no acepten sobornos, no se dejen. Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a reiterar, porque hay que entender que lamentablemente la gente se escondía. Pero, y la religión, yo creo que la religión es lo más tremendo. Dice, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas, los fariseos. Así que todo lo que os digan, que os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Religión. El otro grupo religioso, los saduceos, ¿saben lo que ellos creían o no? A Jesús le dicen, Jesús, ay, que entonces va a casar esta, que tuvo 7 maridos, eran hermanos obviamente, porque ellos no creen en el cielo, no creen en los ángeles. ¿Saben lo que ellos creen? En el dinero. En el dinero. Era lo único importante para ellos. Los herodianos ya saben, estaban de parte de los Herodes. Entonces lo primero que les dice a ellos, la problemática, ¿cuál es? Como como lo dice Pablo a Timoteo, sí, muchos creen, pero con sus hechos lo niegan. Dice, apártate de ellos, le dice. Porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Toda esta gente santa que yo digo que anda mirando la paja ajena, que anda preocupándose de los demás o diciéndole a los demás lo que hay que hacer. O sea, aquí nadie te puede decir lo que tienes que hacer. El único es Dios, por medio de su palabra. Pero no puede ni otra persona, hoy que hay que ayunar, o que hay que orar, hoy que hay que hacer esto, otro. Dios. Porque la religión hace eso. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Si vamos para atrás, Jesús dijo, no sepa a tu izquierda lo que haga a la derecha. Entonces, es tan fácil mostrarse de esa manera. Y a veces es difícil mostrarse como son, reconocer lo que a veces somos. A todos nos cuesta caminar. Yo vuelvo a reiterar, si esto no es algo sencillo. Por algo Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuántas personas van al cielo? Pocas. ¿Por qué? Porque el camino es angosto. No es ancho. Es difícil. Y es difícil no solo por lo que ocurre alrededor nuestro, en el mundo, en la televisión, tú quieres ver algo, ya no hay nada, digamos. Yo les decía, acuérdense, en la época de la pandemia yo les decía,
que ya en esa época que no dieron los premios Óscares, al año siguiente iban a dar Óscares, pero dijeron, pero no hay ningún Óscar y ninguna película, lo que sea, participa si en ellos no están los inclusivos. Pan de cada día, tú ves una serial ya. ¿Por qué? Porque quieren normalizar eso. No, sí está bien. Y algunas iglesias lo están haciendo también. Dice, aman los primeros asientos en la fila, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí, o pastor, pastor. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. ¿Sabes lo que es la palabra hipócrita, no? Actor. Alguien que se presenta de una manera, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. Hay de vosotros que ya ciegos, que decís, algunos juran por el templo, no es nada, pues algunos juran por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo? También decís, algunos juran por el altar. Necios, ciegos. ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Así que si el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y todo aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Recuerden lo que está diciendo, lo está llamando a ellos a hechos reales, genuinos. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robos, de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Así hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos secos y de toda inmundicia. Voy a decir algo, a lo mejor a alguno no le va a gustar. Nosotros comúnmente, yo no le digo a veces al Silvio, me encanta decir, Silvio, suéltate el pelo. ¿Por qué? Porque si sin darnos cuenta, nosotros saben que somos prejuiciosos. Somos prejuiciosos. Yo a veces a propósito, yo estuve afuera y hubo lugares donde me acuerdo que hicieron la graduación de Isaías en Colombia. Y ahí nos dijeron, no, hay que venir con camisa. Yo fui con chala y con pantalón corto. Porque a veces la gente lamentablemente está procurando preocuparse de las cosas externas y no de lo interno. Yo a veces a propósito, vengo con chala. Porque a veces lamentablemente la gente de verdad, tal como dice aquí, y voy a decir algo, yo estuve en una iglesia evangélica. Y he visto a las hermanas evangélicas con la falda hasta los tobillos. Pero ¿cómo se llama eso? Hasta por acá arriba. Causaban más problemas con eso que si hubiesen venido con minifalda. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso en realidad. Tiene que tener cuidado con eso. Y aquí, bueno, sigue, Dios es tremendo leerlo ustedes. Yo me imagino a los fariseos no les debe haber gustado para nada. Si los fariseos odiaban a Jesús. Pero le odiaban porque le decía la verdad. Entonces, Juan ha comenzado su ministerio haciendo mención a la gente que de alguna manera está atrapada en este mundo, con los fariseos por un lado, con los saduceos por otro lado, con los herodianos por otro lado. Y Juan los está llamando a que se arranquen de eso y hagan
eso que tienen que hacer, que es bautizarse, que reitero, para un judío era decir, ¿sabes qué? Realmente soy muy malo. Y dice la Biblia que venían muchos, por eso le dice, y lo más interesante es que le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Acuérdense que Jesús dijo que dice, yo soy la vid. Usted no puede llevar fruto sino pegado a la vid. Pegados a mí, lleváis mucho. Si uno se fija en lo que está diciendo Lucas aquí, quiero decirlo de esta manera, dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, punto. Toda valle se rellenará, se bajará todo monte collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos amplios allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Lo que está diciendo allí es un poco, lo voy a parafrasear con lo que dice Zacarías capítulo 4. Zacarías 4 le dice a Zorobabel y a Josué, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Pero ¿qué le dice después? Y todo monte. Si tú quieres ordenar tu vida, si yo quiero ordenar mi vida, yo solo tengo que hacer esto, arrepentirme. Ahora, el llamado a arrepentirme, ¿cómo? Es arrepentimiento. Si usted fija las 5 iglesias de Apocalipsis, ¿a qué las llama Dios? Es arrepentirse. Arrepentirse no es un sentimiento. Oh, me duele el corazón. Hoy estoy tierno hoy día. Hoy día me voy a arrepentir porque estoy tierno. Arrepentirse genuinamente, ¿qué es lo que es? Cambiar. Girar en 180 grados. ¿Te arrepentiste? Sí, deja de hacer lo que has estado haciendo. O hace lo que no has estado haciendo. Eso es arrepentimiento. Entonces, a eso es lo que lo llama Juan. Y reitero, por favor, si uno lo piensa, Jesús, él le dice ahí a ellos, yo vengo a preparar el camino, pero el que viene detrás de mí, ¿qué es lo que os bautizará? Con Espíritu Santo y fuego. Hermanos míos, la Biblia dice claramente, si andamos en el Espíritu, la cosa es otra. Quiero concluir con un verso en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3. O capítulo 2 me parece que es. Pablo se va a morir, le van a cortar la cabeza, le escribe por última vez a su hijo en la fe, Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es todo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Yo no estoy diciendo, por favor, que mañana voy a ayunar, que mañana voy a leer la Biblia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estés consciente de que el que vive en ti es Cristo Jesús. Y yo lo he dicho, el otro día alguien me retó. Yo digo, Dios quiere que sean felices. Claro, no en el sentido humano, pero Dios quiere que tengan gozo. Que vivamos con gozo. Fíjense en algo sencillo, pero que es tremendamente importante para el gozo, para el contentamiento, que en otros textos está, cuando los soldados le preguntan, y él le dice algo muy sencillo, ten contento, ¿con quién le dice? ¿Se acuerdan o no? Con tu salario. Léanlo. Si hoy día tú no estás contento con lo que tienes, tú nunca vas a estar contento. Yo lo he dicho, creo que es lo más tremendo cuando la gente en los trabajos está hablando que el sueldo, yo por mí, si fuera patrón de algo y no te gusta, ándate. Pero creo que el creyente, lo he dicho más de alguna vez, si no está cómodo en algún lugar, ¿qué tiene que hacer? Irse. Pues. En vez de estar dando jugo y estar dando un mal ejemplo y asociándose con, no sé, pues, alguien me decía, alguien me contaba,
quedó sin trabajo y sacando algunas cuentas es porque en algún momento se asoció a quienes, a algunos que en un trabajo dicen, no queremos más sueldo, queremos más. Claro, le dieron más sueldo, pero ¿saben a quiénes o no? A los otros que no reclamaban. Y a los que reclamaban, ¿saben qué le hicieron? Los dejaron sin sueldo, porque los echaron. Nuestra confianza no está en los políticos, nuestra confianza ¿en quién está? En Dios. Entonces a eso realmente es lo que nos llama a Dios. Por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Te llamó para ser soldado, Jesús? Amén. Hay que pedir a Dios que nos dé pasión con lo que tú hagas. ¿Y el objetivo cuál? Que ojalá la gente pueda conocer a Jesucristo por medio de nosotros. La otra parte dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, hay también de madera, de barro, que son para usos honrosos, para usos viles. Así si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Palabra de Pablo a Timoteo, una persona no está casado y le dice todo este tipo de cosas y le enseña a él. Y lo que me gusta, dice, en una casa no solamente utensilios de oro y de plata, de madera, de barro, uno para usos honrosos, otros para usos. Así que si alguno se limpia de estas cosas. A mí me encanta Crónicas cuando dice el Señor que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y su favor a los que tienen un corazón recto para con él. No perfecto. Todos luchamos, yo creo que entiendan eso. Todo nos cuesta, esto es difícil. Pero tenemos que seguir mirando a Jesús, tenemos que seguir creyendo en Jesús. Tenemos que, como dijo alguien, seguir creyendo que el Dios que hizo milagro ayer, que puede hacer milagros mañana, los hace hoy, los hace hoy. Que no seamos de aquellos, como Jesús tuvo que decirle a los 9 que dejó. Yo traigo la memoria. Se fue con 3, vieron la magnificencia y bajó y abajo el tremendo problema. Porque no podían sanar a... Y se armó la escoba. Y él le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Hombre de poca fe, le dijo. Entonces, Dios nos invita a tener fe en Él. Y la fe, ¿sabes lo que uno hace? Esperar en Él. Porque de eso se trata. Y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Porque no hay nadie que nos ame tanto como Él. Nadie. Entonces, gracias a Dios por estos hombres, gracias por Juan, que se atreven a hacer lo que hacen. Y a lo mejor a no mirar la vida como la mirarían otras personas pensando en un futuro, corto futuro, 6 meses. Jesús dijo a ellos, cuando salieron a salir a Juan, ¿a qué vieron? Y él dijo, no hay nadie en el cielo mayor que él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que no es fácil, a veces es enredosa, pero te damos gracias por lo que hay allí para nosotros, por Juan, por su mensaje, por la gente que recibió ese mensaje, Señor. Señor, por toda la dicha que deben haber habido en aquellos, a lo mejor que partieron en ese momento de este mundo a estar con Abraham, Señor, para luego verte a ti, Señor, ir al seno de Abraham a buscarlo y a llevarlos al tercer cielo, Señor. Padre, te damos gracias por eso. Te damos gracias por todos los que han partido también, Señor, y están contigo y los traerás contigo, Señor. Oramos por nosotros que aún no hemos partido, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para como tú le dijiste a ellos, que cuando ocurrieran ciertas cosas, Señor, se levantaran su cabeza porque su redención estaba cerca, Señor. Te pedimos por nosotros, Señor, para que no seamos, como dice el libro de los Hebreos, de aquellos que vuelven atrás, Señor, sino de aquellos que siguen adelante a pesar de las dificultades y los problemas, Señor, creyendo que si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor?
y que los planes tuyos para nosotros son de bondad, Señor. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.